Yo te platiqué que estamos haciendo un proyecto de investigación muy sui generis porque tratamos de encontrar un, un espacio común entre filósofos y cineastas que a ambos asusta aparentemente, pero que creo que existe y ampliamente. Vamos a verlo desde los cineastas. Tú y yo somos cineastas, yo no soy filósofo, pero entiendo lo que estamos buscando y tú eres de los pocos cineastas que conozco que tiene discurso. Pues muchas Polémico, pero gracias, tiene discurso más allá. muchas Y la gracias. pregunta es elemental, Juan. La que todos creo que tú lo tienes, o sea, ¿por qué hacemos cine? ¿Qué queremos hacer con cine? ¿Por qué haces tu cine? Bueno, hay como una necesidad natural en el ser humano de explicarse a sí mismo y también de explicar el mundo, de explicar lo que le rodea. Algunos eligen la pintura, otros eligen el teatro, la danza, bueno, cualquiera de las disciplinas artísticas. Pero depende de la circunstancia en la que uno crece. Yo crecí más bien familiarizado con la imagen, con la imagen en movimiento. Eso era lo que a mí más me atraía. Las generaciones de los 20, de los 30, son generaciones que crecieron con el teatro, ¿no? O sea, a partir del teatro encontraban como una interpretación artística de la vida. Las generaciones posteriores, bueno, las de los 30 también ya vivieron con el cine, pero el cine en ese tiempo no era un espectáculo que convocara, bueno, ya en los 30 sí, por supuesto, a un gran público. Las generaciones posteriores crecieron con la televisión y el cine. Las actuales han crecido con el cine también, pero básicamente con internet y con los videojuegos. Y a través de estos soportes, de estos medios, también hay una exposición de la realidad del mundo. Hay una búsqueda de la verdad y de su interpretación. Cuando uno ve, por ejemplo, los hechos, los acontecimientos, trata de elaborar un discurso y almacenarlo dentro de un relato escrito o cinematográfico, porque hay algo que ahí le llama la atención, hay algo que quiere decir, ¿no? Por ejemplo, a mí me llama la atención el paso del tiempo sobre las personas, la edad, cómo va evolucionando el ser humano, cómo enfrenta límites cronológicos, biológicos, psicológicos, y cómo esto también va modificando su relación con los demás. Para mí eso es importante y yo busco decir algo a través de eso, ¿no? Cómo va cambiando eh, la situación de la condición humana al enfrentarse ante ciertos límites que en este caso, en el caso del tiempo biológico, de acumular años, significa la merma de algunas capacidades, ¿no? De la memoria, quizá de la tolerancia, de la manera de comunicarse con los demás, del desencanto ante la realidad, del saber cumplidos los proyectos no, o que nunca se cumplieron, pero llegar a una situación límite donde ya más bien se ve hacia atrás que hacia adelante, porque ya no se dan las condiciones de todo tipo como para emprender proyectos hacia el futuro, ¿no? Entonces esto coloca a las personas en determinada situación, sobre todo en el aspecto físico, psicológico, se les margina de los medios de producción y eso pues obviamente hace que la gente vaya aislándose del contexto social.
Entonces eso a mí me interesa un poco explorar eso, ¿no? La relación de las personas a medida que avanza el tiempo con el entorno social. ¿Cuál es la comunicación que se establece entre estas cosas? Uno ve, por ejemplo, ahora con la situación del país y la información que uno recibe a través de los medios, de los medios tanto electrónicos como escritos, y va interpretando esa realidad. Pero como esa realidad, digamos que es una realidad que no viene con toda la pureza que debía de tener, sino que es una interpretación, una manipulación a través de los medios. Entonces, bueno, uno siempre se cuestiona sobre los acontecimientos socioeconómicos, sobre la política de este país. Eh, ¿Cuál es la verdad? La verdad siempre es la verdad oficial a través de los medios, pero esa no es la realidad. Es decir, la gente consume un tipo de verdad que nos muestra la televisión, que nos muestran los periódicos, la verdad desde el punto de vista oficial, que históricamente ha sido eso, pero no es la realidad, no es nuestra realidad. Cada quien tiene un, una aproximación más cercana a los hechos, al cómo son las cosas y al cómo ocurrieron dentro de la historia y dentro de nuestra vida. Valle Inclán decía algo muy bonito, dice: nunca sabremos cómo ocurrieron realmente las cosas, porque las conocemos a través de la historia oficial. Las cosas ocurrieron como nosotros las recordamos, es decir, es como una interpretación subjetiva. Y volviendo a lo anterior, a mí me interesa eso, ¿no? Más bien la parte que el todo, un poco explicar el mundo que yo veo a través de una persona y no una explicación del mundo explorando el mundo en general, sino de ahí como más bien lanzar asideros para las cosas que hacen que uno evolucione, que sea mejor persona, que tenga más calidad de vida, y también las que hacen que ocurra exactamente lo contrario, ¿no? Una sociedad que nos acosa, que nos oprime, que nos absorbe, que nos explota, que nos subestima. Este trabajo se llama Poéticas de la condición humana. Ajá. ¿Cómo ves relaciones del trabajo del cineasta en ese sentido? Bueno, yo siempre he pensado que el, yo por un lado trato de desempeñarme como cineasta, por otro lado yo estoy vinculado al Colegio de Literatura Dramática y Teatro, al teatro. Entonces, bueno, yo veo el mundo del teatro y el trabajo de las personas que se dedican a hacerlo, y veo el mundo del cine por otro lado. En el teatro, como es un lenguaje mucho más antiguo, por supuesto que existe una poética, porque es literatura. Eh, es, eh, es literatura, y en el cine, que más bien trata de interpretar la realidad de otra manera, es mucho más realista el cine. Entonces, yo pensaría que el teatro es más cercano a lo que es una fotografía, por ejemplo. A una fotografía no le exigimos que sea realista.
ahí hay una belleza, ahí hay una propuesta, ahí hay una interpretación y el artista, el pintor, está colocado ahí, ahí lo sentimos. Cuando en la pintura se descubre el inconsciente, el retrato, por ejemplo, empieza a cambiar. Ya no son estas figuras hieráticas, epidérmicas, duras, en las que no hay un mundo interior, sino ya a través de la mirada, de la gestualidad, ya percibimos una historia dentro del personaje, una psicología en el personaje. Eso en cuanto a la pintura. Pero el cine es más cercano a lo que sería la fotografía, porque el cine muestra la realidad. Sí, ok, la puede manipular, la puede modificar, pero es algo que el espectador siempre va a tratar de darle una lectura realista, por más fantástica que sea la película, ¿no? Entonces, yo siempre me he preguntado, hay una vieja polémica de si el cine es un arte, esto viene desde los años 50, 60, se debatió mucho esto en Francia sobre todo, ¿no? Pero yo pensaría que realmente el cine no ha evolucionado lo suficiente para convertirse en arte, ¿no? Es lo que decía, por ejemplo, Peter Greenaway. Dice, es que el cine no se ha separado de la literatura del siglo XVIII, de las estructuras dramáticas del siglo XVIII. Dice, ahí sigue pegado. Entonces lo que hace es ilustrar, relatar con imágenes, tramas, anécdotas literarias. Y él, venido de las artes plásticas, trata de hacer cosas distintas, de hacer un cine no narrativo, que busque como un lenguaje propio, así como el cine en sus orígenes se apega al teatro, aprende del teatro, realmente imita el teatro. A medida que la cámara empieza a moverse, que empieza a evolucionar como lenguaje, el cine lo que quiere es alejarse del teatro, o sea, no parecerse en absoluto al teatro, porque eso para su realidad cinematográfica es falso. Es decir, lo que es verdad como poética en el teatro, si lo trasladamos al cine, va a pasar como una falsedad, ¿no? Eh, Hay un montón de cineastas que yo pensaría que hay arte en su trabajo, pero cada vez estoy más convencido, es una opinión bastante subjetiva, que el cine no ha llegado a ese nivel. Hay una cita de Schopenhauer donde él dice, bueno, hablando de otras cosas, hablando de literatura, de filosofía, por ejemplo, que si lo traemos hacia los terrenos del cine, yo veo un montón de cineastas talentosos en el mundo, históricamente grandes cineastas, maravillosos, pero que tengan este plus, que tengan la genialidad, que su trabajo esté revestido prácticamente de una poética, yo veo prácticamente muy pocos. En concreto, lo que decía Schopenhauer a propósito de la literatura y la filosofía, dice, hay hombres de talento y hay hombres de genio. Dice, los hombres de talento, dice hombres como género, no utiliza un lenguaje machista como género. Dice, los hombres de talento son aquellos que ante un blanco disparan y aciertan siempre, siempre dan en el blanco. Esos son los hombres de talento. Dice, los hombres de genio son aquellos que disparan y aciertan en un blanco que los otros no ven, en un blanco que no existía antes, ¿no? Esto, yo si regreso el cine, porque bueno, yo prácticamente me dediqué a consumir cine de niño como una obsesión,
Yo solamente encontraría muy pocos cineastas a ese nivel, a estos que disparan a un blanco que para nosotros era invisible y que además dan en el centro. Yo hablaría, por ejemplo, de Tarkovsky y de mi cineasta favorito, que es el español Víctor Erice. Creo que ahí hay algo, una genialidad artística, una poética que se nos ofrece como algo nuevo, como algo distinto, no como un, no como un relato, no como un regresar a estos cuentos que nos contaban nuestras madres, nuestras hermanas, nuestras abuelas para dormirnos y que nosotros queríamos que nos los relataran una y otra vez y que ya sabíamos hacia dónde iba y que nos sentíamos un poco constructores de ese relato porque siempre terminaba donde nosotros queríamos que terminara. Cuando nuestras abuelas ya no están, cuando nuestras madres no están, nosotros queremos seguir entreteniéndonos con esas historias, vamos al cine. Vamos al cine a que nos cuenten historias y hay películas que nos gustan mucho, que nos entretienen y las vemos una y otra vez, ¿no? Conocemos las estructuras narrativas, los elementos, la función de cada uno de los personajes, ¿no? Esto lo explican muy bien desde la antropología, Campbell, o desde la psicología Jung, desde la investigación lingüística, los formalistas rusos, Vladimir Pro, por ejemplo. Pero cuando uno se enfrenta con personas que no solamente te entretienen con el cuento, sino que te hablan de eso, te hablan de un mundo diferente que antes no habíamos visto, que te hablan de la condición humana de una manera en la cual tú no habías pensado, no habías percibido estas cosas y que de repente te lo dan todo solamente con una imagen, con una mirada, que son capaces de construir algo diferente. Para mí hay genio, hay genialidad, ¿no? A lo mejor no son los cineastas más divertidos, a lo mejor no son los que más pueden comunicarse con grandes públicos, ¿no? Para eso hay otros cineastas geniales, pero en estos dos yo veo algo diferente, que para mí ahí arranca como una etapa nueva dentro del cine. A ver, en realidad mi gran inquietud, nosotros estamos haciendo un proyecto donde tratamos de entablar un diálogo entre cine y filosofía. La gran preocupación, digamos, que emana de esto, es que hemos conjuntado este diálogo a través de esta concepción de la condición humana. Pero nos preguntaríamos si entonces solo podría la filosofía entablar un diálogo con un cine narrativo. O sea, cualquier otro cine que no sea narrativo, que no haya una propuesta de relato, ¿no? ¿Sería posible que pudiéramos entablar esa intersección, esa preocupación, o dejamos fuera otro tipo de manifestaciones cinematográficas? Sí, justamente yo estaba hablando, por supuesto que hay un montón de historias que exploran dentro del universo, de universos privados o universos ajenos, buscando como una explicación y tratando de construir como un pensamiento, como una manera de explicar o de comunicar algo nuevo. Pero normalmente sí ha ocurrido dentro del relato tradicional. Y dentro del relato tradicional, que tiene que ver con la narración aristotélica, el planteamiento, desarrollo y desenlace. Porque nosotros desde niños estamos acostumbrados a esa estructura.
Es decir, no nos explicamos el mundo si no lo narramos como planteamiento, desarrollo y desenlace. Aunque sea un chiste, aunque sea un chisme, aunque sea una anécdota, la planteamos, la desarrollamos y la gente a la que nos dirigimos tiene la expectativa de que la rematemos, de que lleguemos a una conclusión. A través de estas formas que tenemos de narrar, podemos sumergirnos en un discurso filosófico a través de ahí, ¿no? De hecho, bueno, muchos filósofos utilizan un poco el relato, la narrativa, para a través de esto expresar ideas. Hay filósofos más complejos, mucho más herméticos, que tienen ideas brillantes, geniales, pero que están colocadas en un lenguaje que digamos que no es accesible para cualquiera. No es accesible para cualquiera. Y las estructuras narrativas sí son accesibles para cualquiera porque ya las llevamos en las entrañas, en la piel, ¿no? Ya son parte de nuestra conformación biológica, ¿no? Hay cosas que compartimos con todos, ¿no? Esto lo explica muy bien Jung, el inconsciente colectivo, las emociones, los sentimientos, la explicación de las cosas que son las mismas para un mexicano, para un guatemalteco, para un hindú, para cualquier persona ajena a nosotros. Él tiene idea de lo que es la compasión, de lo que es la vergüenza, de lo que es el odio, de lo que es el temor, buscar explicaciones a cosas, pero son sentimientos